Y si te dijera que aquello que más vergüenza te produce recordar, podría convertirse en la herramienta más poderosa que Dios use para transformar tu vida. Detente un momento y piensa en ese error que llevas años intentando olvidar, ese que aparece en tu mente cuando estás solo, ese que te roba la paz en medio de la noche, ese que te hace preguntarte qué habría pasado si hubieras tomado una decisión diferente. La mayoría de las personas creen que los errores son cadenas que deben arrastrar para siempre, pero hay algo que casi nadie comprende, y cuando lo descubres, tu forma de ver el pasado cambia para siempre, porque el verdadero problema no es el error que cometiste, el verdadero problema es lo que decidiste creer sobre ti después de cometerlo. Quizás durante años has pensado que tu caída te definió, que aquella decisión equivocada reveló quién eres realmente, que el daño causado es tan grande que nunca podrás recuperar lo que perdiste. Pero precisamente ahí comienza la mentira más peligrosa de todas, porque cuando una persona empieza a identificarse con su pecado, deja de luchar por levantarse. Si cree que es un fracaso, actuará como un fracaso. Si cree que está condenado, dejará de buscar la esperanza y poco a poco la culpa se convierte en una prisión mucho más fuerte que el error original. Sin embargo, aquí aparece una pregunta que cambia todo. Si Dios realmente es capaz de sacar vida de la muerte, ¿por qué no podría sacar bendición de tus errores? Parece imposible, ¿verdad? Pero la historia de la salvación está llena de personas que descubrieron precisamente eso. Hombres y mujeres que tocaron fondo, que pensaron que todo estaba perdido y que después descubrieron que aquel momento oscuro no era el final del camino, era apenas el comienzo de algo mucho más grande. Mira a Pedro, juró lealtad absoluta a Jesús, estaba convencido de que jamás lo abandonaría, pero cuando llegó la hora de la verdad, cuando el miedo golpeó su corazón, negó conocer al Maestro no una, sino 3 veces. Imagina la vergüenza, imagina el peso de esas palabras, imagina la mirada de Cristo cruzándose con la suya después de la tercera negación. Cualquiera habría pensado que la historia de Pedro había terminado, pero ocurrió algo inesperado. Aquella caída que parecía definitiva se convirtió en la puerta de entrada hacia una humildad que nunca antes había conocido. Y aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Antes de caer, Pedro confiaba demasiado en sí mismo. Después de caer, comenzó a confiar en Dios. Antes estaba lleno de seguridad personal. Después descubrió la necesidad de la gracia. Y precisamente por eso terminó convirtiéndose en la roca sobre la que Cristo edificó su iglesia. Lo que parecía una derrota absoluta terminó preparándolo para una misión mucho mayor. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has intentado borrar tu pasado? ¿Cuántas veces has deseado despertar y descubrir
que aquello nunca ocurrió, es una reacción comprensible. Todos quisiéramos eliminar nuestras peores decisiones, pero hay un problema. No podemos cambiar el pasado. Lo único que podemos cambiar es el significado que le damos. Vi aquí es donde muchas personas quedan atrapadas durante años. Pasan tanto tiempo lamentando lo que hicieron que nunca descubren lo que Dios quiere hacer a través de ello. Se concentran tanto en la herida que olvidan buscar la lección, se enfocan tanto en la culpa que pierden de vista la gracia. Déjame decirte algo que tal vez necesites escuchar hoy. Dios no está esperando que te conviertas en una persona perfecta para comenzar a trabajar en tu vida. Si fuera así, ninguno de nosotros tendría esperanza. Dios trabaja precisamente con personas heridas, confundidas y quebrantadas. Trabaja con aquellos que han fallado, trabaja con quienes tienen cicatrices, porque las cicatrices cuentan una historia que la perfección jamás podría contar, pero hay algo que debes entender antes de continuar. Transformar un error en bendición no significa fingir que no ocurrió, no significa justificar lo injustificable, no significa minimizar el daño causado, todo lo contrario. La transformación comienza cuando tienes el valor de mirar la verdad de frente. Eso fue exactamente lo que hizo el rey David. Había cometido errores terribles, había abusado de su poder, había destruido vidas. Cuando finalmente fue confrontado, pudo haber buscado excusas, pudo haber culpado a otros, pudo haber negado la realidad, pero eligió un camino diferente. Reconoció su pecado, lo llamó por su nombre y en ese momento comenzó su verdadera restauración. Porque existe una diferencia enorme entre sentirse culpable y arrepentirse de verdad. La culpa simplemente te hace sufrir. El arrepentimiento te transforma, la culpa te mantiene mirando hacia atrás. El arrepentimiento te impulsa hacia adelante. La culpa te encierra en ti mismo. El arrepentimiento te lleva hacia Dios y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Será posible que parte de tu sufrimiento actual no venga del error que cometiste, sino de tu resistencia a entregárselo completamente a Dios? Piénsalo. Hay personas que cargan durante décadas con una culpa que Cristo ya cargó en la cruz. Hay personas que siguen castigándose por algo que Dios ya está dispuesto a perdonar. Hay personas que siguen viviendo como prisioneros aun cuando la puerta de la celda está abierta. Pontro, ¿por qué ocurre eso? Porque aceptar el perdón requiere humildad, mucha más humildad de la que imaginamos. A veces es más fácil castigarnos que recibir misericordia, porque cuando nos castigamos sentimos que estamos haciendo algo para pagar nuestra deuda. Sentimos que de alguna manera estamos compensando el daño causado. Pero el Evangelio destruye completamente esa lógica. Cristo no vino a ofrecerte una oportunidad para pagar tu deuda.
vino porque sabía que jamás podrías por ti mismo. Y eso cambia todo, porque entonces ya no se trata de cuánto has fallado, se trata de cuánto estás dispuesto a confiar en la misericordia de Dios. Ahora, bien, aquí viene la parte que muchos no quieren escuchar. El perdón no elimina automáticamente las consecuencias, y entender esto es fundamental. Algunas heridas tardan años en sanar. Algunas relaciones necesitan tiempo para reconstruirse. Algunas decisiones dejan marcas permanentes, pero precisamente ahí ocurre uno de los mayores milagros de la gracia, porque las consecuencias que antes parecían castigos comienzan a convertirse en maestros. La persona orgullosa aprende humildad, el egoísta aprende compasión, el impulsivo aprende paciencia, el que cayó descubre la importancia de caminar de la mano de Dios. Y poco a poco algo extraordinario empieza a suceder. Aquello que antes parecía únicamente dolor comienza a producir sabiduría. Sin embargo, todavía existe un obstáculo más profundo, uno que destruye la vida de miles de personas sin que siquiera se den cuenta. Un obstáculo tan peligroso que puede impedir que toda esta transformación ocurra. Es una batalla silenciosa que se libra dentro del corazón. Porque después del error, después de la culpa y después del arrepentimiento, aparece una pregunta que muchos jamás logran responder correctamente. La pregunta es esta: ¿quién eres ahora? Porque si sigues creyendo que eres la suma de tus peores decisiones, jamás serás libre, pero si descubres la respuesta verdadera, entonces comenzarás a entender por qué algunos de los mayores santos de la historia surgieron precisamente de los fracasos más dolorosos. Y cuando comprendas esa verdad, descubrirás algo aún más sorprendente sobre tu propia historia, algo que podría cambiar para siempre la manera en que ves cada error que has cometido. La mayoría de las personas pasan toda su vida intentando responder una pregunta equivocada. Se preguntan constantemente: ¿cómo puedo borrar mis errores? Pero la pregunta correcta es otra completamente diferente. La pregunta correcta es: ¿qué quiere hacer Dios con ellos? Parece un pequeño cambio de perspectiva, pero en realidad marca la diferencia entre una vida atrapada en la culpa y una vida transformada por la gracia. Porque cuando solo intentas borrar el pasado, estás peleando una batalla imposible. El pasado ya ocurrió, no puedes modificarlo, no puedes regresar en el tiempo, no puedes reescribir las decisiones que tomaste. Pero cuando comienzas a preguntarte qué puede hacer Dios con aquello que ocurrió, algo extraordinario sucede. Tu atención deja de estar enfocada en la pérdida y comienza a dirigirse hacia el propósito. Y aquí aparece una verdad que puede resultar incómoda. Muchas veces no descubrimos nuestro verdadero carácter durante los momentos de éxito. Lo descubrimos durante nuestras caídas.
mientras todo marcha bien, es fácil pensar que somos fuertes. Es fácil creer que controlamos nuestra vida. Fácil convencernos de que nunca cometeríamos ciertos errores. Pero cuando caemos, cuando fallamos, cuando nos enfrentamos a nuestra propia fragilidad, entonces aparece una versión mucho más honesta de nosotros mismos y aunque duele, esa revelación es un regalo porque no puedes sanar una herida que te niegas a reconocer, no puedes corregir una debilidad que finges no tener, no puedes crecer en áreas que jamás admites que necesitan transformación. Por eso tantas veces Dios utiliza nuestras caídas para destruir una ilusión peligrosa, la ilusión de la autosuficiencia. Piensa en cuántas personas viven convencidas de que pueden manejarlo todo solas. Creen que no necesitan ayuda, no necesitan consejo, no necesitan corrección, no necesitan depender de Dios, pero la vida tiene una manera muy particular de derribar ese orgullo. Y cuando finalmente sucede, cuando la realidad rompe nuestras falsas seguridades, tenemos dos opciones. Podemos endurecer el corazón o podemos dejar que Dios nos reconstruya, y aquí es donde muchas historias toman caminos completamente diferentes. Dos personas pueden cometer exactamente el mismo error, una se llena de resentimiento, la otra desarrolla humildad. Una se convierte en víctima permanente de su pasado, la otra transforma ese mismo pasado en una fuente de sabiduría. Una vive esclava de la vergüenza, la otra encuentra una misión. La diferencia no está en el error, la diferencia está en la respuesta. Por eso debes comprender algo fundamental. El sufrimiento por sí solo no transforma a nadie. Todos conocemos personas que han sufrido mucho y, sin embargo, se han vuelto amargadas. También conocemos personas que atravesaron pruebas similares y desarrollaron una profundidad espiritual extraordinaria. ¿Qué marcó la diferencia? La manera en que interpretaron su dolor, porque el dolor siempre pregunta algo, siempre exige una respuesta, siempre te obliga a decidir quién vas a ser después de la herida, y aquí aparece una realidad fascinante. Muchas veces el mayor regalo escondido dentro de un error es la compasión. Antes de sufrir, juzgamos con facilidad. Antes de caer, criticamos rápidamente. Antes de equivocarnos, pensamos que entendemos los problemas de los demás, pero cuando atravesamos nuestra propia oscuridad, algo cambia. De repente comprendemos. De repente dejamos de señalar con el dedo. De repente aprendemos a mirar a otros con misericordia, y esa compasión tiene un valor inmenso en el reino de Dios. Porque las personas heridas no necesitan expertos que las juzguen, necesitan compañeros de camino que las comprendan. Necesitan escuchar a alguien que pueda decir, yo también estuve ahí. Necesitan ver una prueba viviente de que la redención es posible.
Por eso nunca subestimes el poder de tu historia. Tal vez piensas que tu pasado es algo que debes esconder. Tal vez crees que tus errores te descalifican. Tal vez imaginas que Dios solo utiliza personas impecables, pero la Biblia cuenta una historia completamente distinta. Dios usa a Abraham, que dudó, Dios usa a Jacob, que engañó, Dios usa a Moisés, que huyó, Dios usa a David, que cayó gravemente, Dios usa a Pedro, que negó, Dios usa a Pablo, que persiguió, y cuando observas ese patrón, comienzas a entender algo maravilloso. Dios no busca personas perfectas, busca corazones disponibles, busca personas dispuestas a dejarse transformar, busca hombres y mujeres que tengan el valor de entregarle incluso sus partes más rotas, porque las partes rotas son precisamente las que más pueden reflejar su gloria. Sin embargo, existe otro obstáculo que suele aparecer cuando una persona comienza a sanar. Es el miedo a volver a fallar. Y ese miedo puede convertirse en una prisión invisible. Después de una caída dolorosa, muchas personas dejan de arriesgarse, dejan de amar, dejan de confiar, dejan de servir, dejan de soñar, piensan que así estarán protegidas. Pero en realidad están permitiendo que el error siga controlando sus vidas, porque no solo te derrota un error cuando lo cometes, también te derrota cuando te convence de dejar de vivir, y Dios no te creó para sobrevivir escondido, te creó para vivir plenamente. Eso significa que llegará un momento en que tendrás que volver a confiar, ver a intentarlo, ver a caminar, ver a creer. No porque seas fuerte, sino porque Dios es fiel. Aquí está una de las lecciones más importantes que aprenderás en todo este proceso. La confianza verdadera no nace cuando estás seguro de que jamás caerás. La confianza verdadera nace cuando descubres que incluso si caes, Dios sigue siendo capaz de levantarte. Ese descubrimiento cambia absolutamente todo, porque ya no vives aterrorizado por la posibilidad del fracaso, vives sostenido por la certeza de la misericordia. Y cuando una persona alcanza ese punto, ocurre algo extraordinario, comienza a experimentar una libertad que antes parecía imposible. Ya no necesita demostrar nada, ya no necesita aparentar perfección, ya no necesita esconder cada debilidad, puede ser auténtica, puede ser transparente, puede ser humana, y paradójicamente es precisamente entonces cuando se vuelve más fuerte, porque la verdadera fortaleza no consiste en no tener debilidades, consiste en saber dónde llevarlas. Ahora bien, tal vez estés escuchando todo esto y pienses, suena hermoso, pero mi situación es diferente, mi error fue demasiado grande. Y ahí quiero detenerme por un momento, porque esa frase ha sido repetida por millones de personas a lo largo de la historia. Mi caso es diferente, lo mío no tiene solución. Dios puede perdonar a otros, pero no a mí. Y sin embargo, cada vez que alguien
se acerca sinceramente a Dios con un corazón arrepentido, descubre exactamente la misma realidad. La misericordia siempre es más grande siempre, más grande que la vergüenza, más grande que la culpa, más grande que el fracaso, más grande que el pasado, más grande que cualquier pecado. Y cuando finalmente comprendes esto, algo dentro de ti comienza a romperse. No una ruptura destructiva, una ruptura liberadora. Se rompe la mentira de que estás condenado. Se rompe la mentira de que tu historia terminó. Se rompe la mentira de que ya no tienes valor. Y en el lugar donde antes había desesperación, empieza a nacer esperanza, pero aquí viene lo más sorprendente. La esperanza no cambia únicamente tu futuro, también cambia tu pasado, no porque altere los hechos, sino porque transforma su significado. Lo que antes parecía una derrota absoluta comienza a verse como una preparación. Lo que antes parecía desperdicio comienza a revelar propósito. Lo que antes parecía únicamente dolor comienza a mostrar crecimiento. Y entonces empiezas a descubrir algo que estuvo ahí todo el tiempo. Dios jamás dejó de trabajar ni en tus peores momentos, ni durante tus caídas, ni cuando pensabas que estabas completamente solo. Mientras tú veías ruinas, Él seguía construyendo. Mientras tú veías fracaso, Él seguía preparando. Mientras tú veías un final, Él seguía escribiendo la siguiente página. Y quizá, precisamente, ahora estés entrando en esa nueva página. Quizá este sea el momento en que dejes de mirar tu pasado como una sentencia y empieces a verlo como un testimonio. Quizá este sea el momento en que dejes de preguntarte por qué ocurrió y empieces a preguntarte para qué puede servir. Quizá este sea el momento en que permitas que Dios tome aquello que más te avergüenza y lo convierta en una fuente de bendición para otros. Porque esa ha sido siempre su especialidad: tomar cenizas y crear belleza, tomar debilidad y crear fortaleza, tomar heridas y crear sanación, tomar errores y convertirlos en bendiciones. Y si hoy decides entregarle sinceramente tu historia, incluso las páginas que más te cuesta leer, descubrirás algo que cambia vidas enteras. Descubrirás que tu pasado ya no tiene la última palabra. La última palabra la tiene la gracia, peyosio. Cuando la gracia tiene la última palabra, ninguna historia termina en fracaso, porque incluso los capítulos más oscuros pueden convertirse en el comienzo de algo extraordinario. Y justamente aquí es donde la pregunta más importante de todas: si Dios realmente está dispuesto a transformar tus errores en bendiciones, ¿estás tú dispuesto a entregárselos por completo? Porque la respuesta a esa pregunta puede determinar todo lo que viene después. Yo esa pregunta, hermano, hermana, no puede responderse solo con palabras, porque es fácil decir que confiamos en Dios cuando
todo está bien. Fácil hablar de fe cuando el camino está despejado, pero la verdadera confianza aparece cuando tienes que entregar precisamente aquello que más te duele, aquello que más vergüenza te produce recordar, aquello que llevas años escondiendo incluso de ti mismo, porque la realidad es esta. Mientras sigas aferrándote a tu culpa, Dios no podrá hacer completamente su obra en ti. No porque Él sea incapaz, sino porque el amor nunca fuerza una puerta cerrada. Él espera tu consentimiento, espera que le entregues las piezas rotas, espera que dejes de luchar solo, espera que finalmente digas, Señor, ya no puedo cargar esto por mí mismo. Y cuando ese momento llega, comienza algo extraordinario. No siempre ocurre de manera espectacular. A veces no hay rayos de luz ni emociones intensas. A veces la transformación comienza silenciosamente como una semilla enterrada bajo tierra. Durante un tiempo parece que nada cambia, pero debajo de la superficie Dios está trabajando, está sanando heridas que nadie ve, está renovando pensamientos que llevaban años destruyéndote, está reconstruyendo partes de tu corazón que creías perdidas para siempre. Por eso no te desesperes si el proceso toma tiempo. Una herida que tardó años en formarse rara vez sana en un solo día. Una culpa que cargaste durante décadas no desaparece en una sola oración. La paciencia también forma parte de la sanación. Y aquí hay algo maravilloso que quiero que recuerdes siempre. Dios no ama una futura versión perfecta de ti. No está esperando que te conviertas en alguien impecable para comenzar a amarte. Te ama ahora, en este momento, con tus luchas, con tus cicatrices, con tus dudas y con tu historia completa. Ese amor es el verdadero motor de la transformación, porque el miedo puede obligarte a cambiar por un tiempo, pero solo el amor puede cambiarte para siempre. Cuando descubres cuánto te ama Dios, ya no obedeces por obligación, ya no buscas ser mejor para ganar su aprobación. Empiezas a transformarte porque has comprendido que ya eres amado y esa diferencia lo cambia todo. Entonces, ¿qué harás con tu historia? ¿Seguirás utilizándola como una cadena que te mantiene atado al pasado? ¿O permitirás que Dios la convierta en un puente hacia tu futuro? Porque nadie puede tomar esa decisión por ti, ni un sacerdote, ni un amigo, ni un familiar, solo tú. Y quizás hoy sea el día para hacerlo. Quizás hoy sea el día para dejar de identificarte con tu peor momento. Quizás hoy sea el día para abandonar la prisión de la culpa. Quizás hoy sea el día para aceptar que la misericordia de Dios es más grande de lo que jamás imaginaste. Mira tu vida por un momento. Todo lo que has vivido, las lágrimas, las pérdidas, las caídas, las batallas secretas, los errores que todavía te duelen, nada está fuera del alcance de la gracia, nada, ni una sola página de tu historia. Y algún día, cuando mires hacia atrás,
desde una perspectiva más amplia, descubrirás que Dios estuvo presente incluso en los momentos donde pensabas que te había abandonado. Verás cómo te sostuvo cuando estabas a punto de rendirte. Verás cómo utilizó experiencias dolorosas para formar tu carácter. Verás cómo abrió puertas que jamás habrías encontrado de otra manera. Y entonces comprenderás algo que hoy quizás apenas puedes imaginar. Tus errores no destruyeron el plan de Dios para tu vida, se convirtieron en parte de Él, no porque fueran buenos, no porque Dios quisiera que ocurrieran, sino porque su amor es tan poderoso que puede redimir incluso aquello que parecía irremediablemente perdido. Esa es la esperanza cristiana. Esa es la promesa del Evangelio. Esa es la razón por la que ningún ser humano está condenado mientras siga respirando. Porque donde el mundo ve fracaso, Dios ve posibilidades. Donde el mundo ve ruinas, Dios ve cimientos. Donde el mundo ve un final, Dios ve un nuevo comienzo. Por eso, hoy quiero invitarte a hacer algo muy simple. Levanta tu corazón hacia Dios y dile con sinceridad: Señor, te entrego mis errores, te entrego mi pasado, te entrego mi culpa, te entrego aquello que no puedo cambiar. Haz con ello lo que solo tú puedes hacer. Convierte mis heridas en sabiduría, convierte mi vergüenza en testimonio, convierte mis caídas en escalones hacia ti y enséñame a vivir como alguien que ha sido perdonado. Si haces esa oración con un corazón sincero, te aseguro algo: tu historia todavía no ha terminado. De hecho, puede que apenas esté comenzando el capítulo más hermoso de tu vida. Porque cuando una persona deja de huir de sus errores y los coloca en las manos de Dios, ocurre el milagro más grande de todos. La gracia toma el control. Cuando la gracia toma el control, incluso los errores más dolorosos pueden convertirse en bendiciones que iluminen el camino de muchas otras personas. Que Dios te bendiga, que sane tu corazón, que fortalezca tu fe y que te conceda la alegría de descubrir que tu pasado no define tu destino. La misericordia de Dios, sí, amén, sí, amén, sí, amén, sí, amén.
pulse of every moment. I feel infinite inside, drifting higher with no end, where we break and then ascend. Fading footprints on the shore, but your voice is something more. In the silence I still hear every word you left me near. Hearts in motion, lost in time,